Siempre te daremos gracias y gloria y alabanza y adoración a este Dios verdadero, a este Dios poderoso al que venimos en esta mañana una vez más, como cada vez que nos juntamos y nos reunimos para exaltarle, para adorarle. Gracias, Dios mío, porque pudimos retomar después del temporal, Señor, venir a tu casa para alabarte, Señor, para escuchar tu consejo. Gracias por las palabras, por la palabra compartida de mi hermana, Señor. Gracias porque realmente alienta al pueblo, alienta al corazón de tus hijos. Por eso, Señor, venimos para alabarte, pero también para ser ministrados por tu Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar, porque Él es el dueño. Nosotros somos realmente actores de reparto. El actor principal siempre es el Señor. Y cuando uno realmente rinde su vida, le dice: Padre, que en esta mañana tu buen espíritu nos ministre. Hable, Señor, a través de la vida de tu siervo en esta mañana. Bendice y fortalece, exhorta, corrige, Señor. Alinea, Padre, a tu pueblo, a tus hijos, primeramente mi vida, Señor, porque somos necesitados de Dios. Todos, hermanos, y cada uno de nosotros somos necesitados de Dios. Quiero bendecir en esta mañana a todos los hermanos que se conectan, Señor. Bendíceles ahí en Montehermoso, este anexo, Padre Santo, que está creciendo. Gracias por los hermanos de Montehermoso. Bendice a los hermanos en Mar del Plata, Señor, en Mendoza, en Buenos Aires, en La Plata, Señor. Bendice a nuestros hermanos de aquel lugar, de La Garma, Señor, ahí cerca de Tres Arroyos. Bendice a cada familia. Bendice a los hermanos de Pigüé, Padre. Sabemos que tú tienes un propósito grande. Sé que lo vas a cumplir, Señor. Los hermanos de Bahía Blanca y aún de aquí de Punta Alta, Padre, que cada uno puedan recibir y donde lleguen, Señor, los videos puedan recibir tu bendición, tu palabra, que es lo más importante. Lo más importante es todo en la reunión. Es el mover de Dios, es adorarle, es que realmente Él se agrade y descienda a su presencia. Y el Espíritu Santo, mientras estamos alabando y adorando, ministra vida, ministra corazones, sana, liberta, restaura, y aún también en la palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra que es enviada por el Señor transforma, cambia, renueva y fortalece al débil. Vaya al libro de Efesios en esta mañana. Gracias, Dios mío, por tu pueblo, por tus hijos, por cada familia, Señor, que estamos en esta mañana en este lugar. Gracias por cada hermano que trabaja, gracias por los obreros, gracias por lo que tú enviaste realmente, Señor. Es un honor, es un privilegio servir a Dios. A veces, hermano, nos cansamos, y es verdad, hermano, nos cansamos. Muchas veces queremos como que dejar, abandonar, pero ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene el poder de Dios, ahí viene la presencia de Dios, como en esta mañana, para alentarte, para sostenerte, para levantarte, para decirte, aleluya, que sigas adelante, que sigas avanzando. Largo camino te resta, le dijo el Señor al profeta Elías, cuando él quería dejar todo y deseaba morirse. Pero sin embargo vino el ángel del Señor, como en esta mañana, Padre, para alentar a tu pueblo. Dice la palabra de Efesios capítulo 6. Aleluya, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana por tu palabra. Pon un carbón encendido, Señor, en los labios de tu siervo. Y que esta palabra, Señor, se entrone en cada vida, en cada corazón. Versículo 10. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que está en esta mañana en medio nuestro. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estad firmes. Amén y amén. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea el consejo del Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice el Señor, hablaba Pablo y alentaba a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, como en esta mañana. Fortaleceos ¿en quién? En el Señor. En Él debemos fortalecernos siempre. En las pruebas, en las luchas, en las dificultades, hermanos, en las adversidades. Debemos aprender a confiar en Dios. Cuando alguien confía en Dios, puede ir a la presencia de Dios. Cuando uno conoce al Señor, puede ir confiadamente sabiendo, aleluya, que el Señor escucha, que está pronto a responder. Fortalecerse en el Señor, no en una religión, no en algo momentáneo, no en una emoción, no en el hombre, sino en aquel que todo lo puede. En aquel que revierte toda situación y toda maldición, Dios la convierte en bendición. Fortaleceo en el Señor y en el poder de sus fuerzas. El poder de Dios es espíritu. El poder de Dios cuando viene sobre nuestra vida nos alienta, nos levanta. Quizás esta mañana viniste cansado. Quizás estés enfermo, estés luchado, trabajado. Pero el Espíritu de Dios te va a levantar en esta mañana si tú realmente puedes creer que Él está aquí. Que Él te trajo con un propósito. Para que no desistas, para que no te rindas. Para que sigas mirando esa cruz. Esa cruz, aleluya, muestra la victoria del Señor. Por eso nosotros tenemos la cruz. Cristo no está, Cristo resucitó. La cruz es el símbolo donde Él ya pagó, aleluya, y donde Él venció al mismo infierno. Ese es el poder de Dios, ese es el poder que opera sobre el pueblo de Dios. Por eso es necesario entender y conocer al Señor y fortalecernos en Él. Eso significa que cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted viene con algún problema, más allá de una palabra, más allá de un consejo, usted pueda entender que necesita que Dios lo ministre en esta mañana. Usted no se puede ir igual de este lugar como ha venido, tiene que ser fortalecido en el Espíritu. Todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que es, hermano? Es confiar en Dios. Es fortalecerse en Él. Tomar toda la armadura. Tomar toda la palabra de Dios. Todo lo que está escrito aquí es para mí. Por eso y para usted, para el pueblo de Dios. Por eso el Señor bendice a su pueblo, aconseja a su pueblo, corrige y alinea a través de la palabra. En el libro de Primera de Samuel conocemos la historia. Dice la palabra y relata la historia de Ana. Ana era la mujer del Cana y el Cana tenía otra mujer que era Penina. Y Penina era la contrincante de Ana. Y la diferencia entre ellas dos, que Penina le daba hijos y Ana no. Pero el Cana amaba más a Ana que a Penina, que la que le daba hijos. Y Ana estaba angustiada porque su contrincante se le burlaba, la escarnecía. Y es feo cuando se te burlan, cuando te escarnecen, cuando te hacen sentir que no eres nada. Y claro que nos duele. Por eso es importante entender que nos debemos fortalecer en el Señor. Y dice la palabra y enseña que Ana subió al templo y dice que ella estaba orando, llorando, quebrantada delante de la presencia de Dios. Y dice que ella no hablaba, sino que en su angustia, en su tristeza, en su dolor, balbuceaba. Y estaba el sacerdote Elí sentado y dice que la observaba. Y él, a su parecer, vio y entendió que estaba ebria. Entonces la reprende y le dice: dejire tu vino, mujer, y después vete. Entonces Ana le responde y le dice: no, Señor mío, tu sierva está quebrantada, angustiada, y he derramado mi corazón delante de Dios. Dice que lloró amargamente y por largo tiempo. Cuando ella le responde, dice que Elí le dice que Dios conceda tu deseo, tu petición, que realmente el Señor, que hayas hallado gracia delante de Él con tu pedido. Entonces dice que Ana se levantó, porque no comía tampoco, dice que comió y se volvió a su casa. Ya no estuvo más triste. O sea, lo que hizo esta mujer
fue y derramó su corazón delante del Creador. Eso es fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Eso es realmente decirle, Señor, estoy necesitando un milagro. Estoy necesitando, Dios mío, que hagas algo en mi vida, en esta situación que estoy pasando. Eso es realmente derramar el corazón. Y no buscar en el hombre, sino en aquel que todo lo puede. Para eso está el Espíritu Santo en este lugar. Para obrar a tu favor. Para realmente que nosotros le conozcamos y podamos confiar en él. Y dice que Dios se acordó de la petición de Ana. Mire qué tremendo cuando Dios viene y responde a la necesidad de una persona. En este caso, Ana. En el capítulo 2 habla de la oración de Ana y cómo Ana glorifica a Dios. Que no hay otro como él. El que da vida y el que da muerte, el que empobrece y el que enriquece, el que exalta y el que humilla. Pero dice algo que es importante en el versículo 9. Dios guarda a sus santos, Dios guarda a sus escogidos, pero nadie será fuerte por su propia voluntad. Nadie podrá ser fuerte en su propia fuerza, está diciendo. Porque la fuerza de los hijos de Dios siempre tienen que venir del Padre. Porque la gloria es de Él. El poder, el reconocimiento es para Él, no es para el hombre. No es para una institución, no, Señor, es para Él. Por eso el Señor aclara en Isaías 42, versículo 8, yo soy Jehová, mía es la gloria y no la comparto con nadie. Eso es importante cuando usted viene a la casa de Dios. Usted tiene que venir con un corazón sabiendo que Dios está. Y que usted viene a alabarle y adorarle, como también viene el pastor, cuando vienen como cada uno de los hermanos, a rendirle honor y gloria a Él, a fortalecernos, porque también tenemos lucha. Yo también tengo cargas, yo también tengo problemas, pero descanso en Él. Aprendí a descansar en Él. ¿Por qué? Porque le conozco. Cuando usted conoce a su papá, usted puede descansar confiadamente en Dios. Él se va a llevar toda tristeza, toda angustia, todo dolor. Para eso está el poder de Dios, para eso opera el Espíritu Santo. En el versículo 27 del capítulo 1, cuando Dios le responde, y ella le dice que ella hizo un pacto con Dios. Le dijo, si tú me dieres un hijo, yo lo consagraré a ti. Y de hecho, tuvo a Samuel. Y en el versículo 27 del capítulo 1 de Primera de Samuel, dice que después que nació, lo llevó y dijo, por este niño lloraba y lloraba en la presencia de Dios. Por este niño Dios me fortaleció. Dios se reveló a mi vida. Dios me concedió el pedido, el anhelo que había en mi corazón. Eso es fortalecerse en el Señor, hermano. Eso es tener la esperanza en Él. Orar, ayunar, clamar, aleluya, como el Señor quiere, a través de la búsqueda, de la sinceridad, de ser personas realmente que amamos y tememos a Dios, con problemas, con errores, con dificultades, pero confiamos solamente en ti. Yo no sé usted, yo he venido porque lo necesito, porque Él es mi papá, porque Él hoy me va a renovar las fuerzas, hoy Dios me va a levantar, hoy Dios va a hacer ese milagro, hoy Dios va a atender a tu pedido. Si en esta mañana estás necesitando nuevas fuerzas, el Espíritu de Dios que está en este lugar, aleluya, oh Ramacandalaya, halle gracia delante de tu pedido y realmente venga y te renueve las fuerzas como la del búfalo. Eso es realmente, hermano, confiar en Dios. Ir a Él, porque mis fuerzas vienen de ti, porque todos nos debilitamos. Todos, hermanos, cada uno de nosotros somos débiles. Y es necesario, porque Dios lo permite, para que tengamos dependencia de Él. En la historia, entre todo lo que Pablo ha escrito, en 2 de Corintios, en el capítulo 12, dice de esta manera, en el versículo 7, dice que a Él le fue dado de parte de Dios, o sea, de Satanás, pero permitido por Dios, un aguijón en la carne, que lo abofeteara para que Él no se la crea, no se engrandezca, que no haya orgullo en su corazón. Y dice que le pidió al Padre 3 veces para que realmente le sanara. Pero dice el versículo 9 que Dios le dijo de esta manera,
bástate mi gracia, porque yo, dice el Señor, me perfecciono en tu debilidad. En tu defecto, dice el Señor, Él se perfecciona. Él te hace fuerte. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy en el poder de mi Padre, en el poder del Espíritu. Por eso es necesario, hermano, caminar por la verdad, confiando siempre en aquel que conoce mis debilidades y también las tuyas. Nosotros no tenemos que vivir, hermano, aparentando nada, ni creernos más fuerte que nadie, porque nada somos débiles. Necesitamos todos y cada uno de nosotros humillarnos delante de Dios y reconocer que somos necesitados de Él. Si no, seríamos como Dios, y no somos. Somos seres humanos con errores, hijos de Dios, por cierto. Pero Dios permite, hermano, las debilidades, las pruebas, las luchas. ¿Quién no pasó por valles de lágrimas, de tristeza? O como compartía la hermana, con ganas de dejar todo. Pero ahí, hermano, ahí donde tiene que venirle el Espíritu Santo para levantarte, para alentarte en esos momentos de fracaso, en esos momentos que no sabes dónde está la salida. Ahí tenemos que ir a la presencia del Señor. Ahí donde Dios quiere operar. Ahí donde Dios quiere mostrar su gloria. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 30, conocemos la historia. Volvía David con sus 400 hombres de Siclag, iban a Siclag, y cuando llegan, estaba todo destruido, quemado. Se habían llevado sus mujeres, sus niños, el ganado, todos se habían llevado. Dice que lloraron, gritaron, hasta que le faltaron las fuerzas. Pero el pueblo hablaba de apedrear a David, porque lo hacían responsable a él. Mientras todos lloraban y hablaban y planeaban deshacerse de él, dice que él se fortaleció en el Señor. Él fue a la fortaleza, él fue a la presencia de Dios, porque también estaba triste, también estaba angustiado, también estaba dolido, pero fue a fortalecerse y a consultarle al Señor. Y Dios le respondió. Ese es el Dios que está aquí en esta mañana, que está para responderte, que está realmente para atender tu necesidad, si tú verdaderamente confías en Él. No en el pastor, no en la pastora, no en el profeta, sino en aquel que hizo todas las cosas. El Señor es bueno. Él sigue obrando, Él sigue alentando, Él sigue fortaleciendo, Él sigue animando. Por eso te trajo en esta mañana, para que no te desalientes, para que puedas esperar en Él. También cuando alguien le alaba y le adora, eso es también fortalecerse en el Señor. ¿Sabía usted? Usted cuando viene a la iglesia y alaba y adora a Dios, usted se está fortaleciendo en el Espíritu. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 25, que estaban encarcelados Pablo y Silas. Conocemos la historia, maltratados, golpeados, pero sin embargo ellos en ese lugar entonaban himnos, adoraban a Dios. Y todos los que estaban ahí escuchaban cómo estos hombres adoraban a Dios. Se estaban fortaleciendo. ¿Qué es lo que usted hace, hermano, cuando está en angustia, en tristeza, en dolor o hay injusticia? Porque ellos estaban pasando injustamente ese momento en la cárcel, encarcelados injustamente por servir a Dios, golpeados y maltratados. ¿Qué haríamos nosotros? Pegaríamos el grito en el cielo. ¿Y dónde estás, Señor? ¿Y por qué a mí? Yo te sirvo, y tantas cuestiones. Pero sin embargo estos hombres se fortalecían en el Señor, adorándole. Cuando usted realmente conoce a Dios, usted le va a adorar más allá del dolor, de la tristeza y de la angustia que tengas que pasar. ¿Sabe por qué? Porque de un momento a otro el Señor va a responder. Aún en tu dolor, en tus lágrimas, en tus injusticias, en lo que hayan hecho contra ti, si tú realmente le adoras a Él en espíritu y en verdad, dice que Él de repente llegó y tembló la cárcel y las puertas fueron abiertas y las cadenas cayeron. Ese es el poder de Dios, esa es la manifestación del Espíritu Santo, cuando yo realmente me fortalezco en Él y en el poder de sus fuerzas. No en las mías, Señor, sino en ti. Porque tú eres el único que rompe las cadenas, que puedes romper maldiciones del pasado, espíritus inmundos que atan mente, familias enteras, a los hijos,
pero debemos pelear por la bendición. Debemos creerle a Dios. Debemos vivir por la palabra de Dios. También, hermano, eso es fortalecerse en el Señor. Cuando usted está en su casa y tiene una mala noticia, ponga alabanza, hermano. Ponga adoración. Alabe a Dios. Enfóquese en Él. Eso significa que usted está confiando, está esperando en Él. Usted está proclamando su grandeza y su fidelidad. No por nada la palabra está lleno, aleluya, de hombres y mujeres de fe. Que está la palabra para alentar a su pueblo, para alentarte. Cada vez que tengas un problema, una duda, vea la palabra. Dios te va a hablar, Dios te va a aconsejar. Aunque muchos se burlen, aunque muchos se rían, yo voy a vivir por la palabra de mi Dios, porque sé que Él es eficaz. Él no miente. ¿Cómo me fortalezco? Y el Salmo 55, versículo 17, dice de esta manera: de tarde, de mañana y de mediodía oraré a ti, oh Dios, y tú escucharás mis plegarias y tú me responderás por tu fidelidad. Mire lo que decía David: de tarde, hoy, de mañana, al otro día, seguiré orando. Y no solamente a la mañana, al mediodía, seguiré clamando, seguiré orando, porque sé que tú vas a responder, porque sé que tú me vas a escuchar. Hermanos queridos, aleluya, más allá de todo lo que tengamos que vivir, fortalézcase en el Señor, no en el hombre, sino en aquel que creó a todo ser humano, toda la creación. Él las creó. ¿En quién vamos a confiar? Si Él lo puede todo, Él lo cambia todo, Él hace todas las cosas, todo el Señor lo revierte. Si yo realmente puedo confiar en Él, si yo puedo esperar en Él, soportar, y cuesta, y sí cuesta, hermano, pero debo aprender por la palabra, buscar el consejo de Dios. ¿Sabe? Una de las historias maravillosas, poderosas, como toda la palabra, está en el libro también de Primera de Samuel. En el capítulo 22, habla de David cuando él se va y se esconde en la cueva de Adulán, porque Saúl y el ejército lo perseguían. Cuando se enteraron, los hermanos y los familiares que estaban ahí fueron a donde estaba David. Y dice que fueron los endeudados, los menospreciados, los enfermos, todos estuvieron ahí. Pero ¿sabe qué había ahí? Ahí estaba la gloria de Dios, porque Dios estaba sobre su siervo. Y esa gente fue fortalecida y se armó un ejército, aleluya. Los valientes de David salieron de esa cueva. Padre, que en este lugar levantas valiente, aleluya, levanta, Señor, por el poder de tu Espíritu. Hombres y mujeres, Señor, ministrados por ti, fortalecidos por ti, con testimonios poderosos de que tú eres Dios, que tu poder no ha menguado, no ha cambiado. Tú eres el mismo. Tú eres aquel que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Ahí fueron todos los necesitados. Quizás en esta mañana te sientes débil, endeudado, enfermo. Y que en esta mañana esta palabra realmente se cumpla en tu vida. Y que pueda ser el Señor realmente de tu vida un baluarte para Él glorificarse. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 23, habla de los valientes de David. Del 8 al 10, pero dice que estaba sobre Eleazar, el Espíritu de Dios sobre ese varón, que peleó contra los filisteos de tal manera, estaba solo porque todos desertaron, porque muchas veces te vas a encontrar solo, luchando y orando, pero quiero decirte que la presencia de Dios estará sobre tu vida y vas a derribar todos los gigantes que se levanten contra ti. Y dice que peleó de tal manera que la espada le quedó pegada en la mano. Dice que se cansó. Sí, hermano, viene el cansancio, pero la palabra de Dios, que es la espada, Señor, es la que realmente nos dará la victoria. Podemos venir cansados, frustrados, pero la palabra de Dios está para levantarte,
para alentarte, porque no es religión, Él es vida, Él es poder. Y después estaba Sama. Dice que este varón tenía un campito de lenteja. Y cuando vinieron los enemigos, dice que también todos desertaron. Y dice que se quedó solo. Y peleó. Peleó por ese campito de lentejas. Y derrotó a todos los enemigos. Pelea. Aunque te parezca poco, pelea. Porque ese campito de lentejas puede ser tu familia. Puede ser tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu descendencia. Pelea, pelea, batalla, pero no en la carne, en el espíritu, aleluya, por el poder de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades del infierno, espíritus inmundos, que ya fueron derrotados por nuestro Dios. Hermanos queridos, nosotros peleamos con un vencido. Nosotros tenemos una guerra con demonios principados que ya fueron derrotados. Si la iglesia entendiera, aleluya, el poder y la autoridad y la gracia que Dios ya nos dio, andaríamos de gloria en gloria y de poder en poder y de victoria en victoria. Pero como corremos la mirada y nos enfocamos en todos los problemas, en todas las dificultades, y en vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz del enemigo, pues no podemos alcanzar la victoria. Pero cuando usted se enfoca en el Señor, usted empieza a recobrar fuerzas. Usted empieza a ser ministrado por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere en una iglesia potente en el Espíritu, una iglesia verdadera, una iglesia que enfrenta al enemigo y le dice: sos un derrotado, te recuerdo, diablo, que mi Padre ya te venció en la cruz del Calvario. Vos me tenías cautivo, me habías robado los sueños, me habías robado la salud, la familia, pero el Cristo de la gloria, aleluya, el que resucitó y te venció, me devolvió todo, porque lo primero que hizo, se reveló a mi vida. Ese es el poder de Dios. A Dios hay que buscarlo en el mundo espiritual, no en el carnal, no en el natural. Por eso, hermanos queridos, Dios se va a revelar a tu vida. El Espíritu Santo va a soplar sobre ti, te va a alentar, te va a decir: yo estoy contigo. Van a pelear contra ti, mas no te vencerán. Jeremías capítulo 1, versículo 19, porque yo estoy contigo para librarte. Esas son las fuerzas, la palabra de Dios que te alienta. Las fuerzas, hermano, vienen por el Espíritu. Viene por el Espíritu, viene por la palabra, viene por la revelación, viene por la presencia, viene por la búsqueda, viene por el ayuno, viene por la consagración, viene por apartarme del pecado, apartarme de toda inmundicia. Cerrar mis oídos a todo lo que escucho en lo natural y enfocarme en lo que Dios quiere. Enfocarme verdaderamente en aquello que mi Padre tiene preparado y alistado para los que le creen, para los que caminan en verdad y en justicia. Dios es un Dios de revelación. Y el Espíritu Santo viene. Dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 40, versículo 28 dice de esta manera: ¿no han escuchado? ¿No han oído de Jehová que no hay otro como Él? Que no se cansa, que no se frustra, que no conoce derrota. ¿Nunca han escuchado del poder de Dios? Versículo 29 dice: porque Él le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna en esta mañana. Él está para darte fuerzas. Él está para levantarte. Los muchachos se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová, remontarán vuelo como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrás y no te fatigarás, porque el Señor, el Espíritu que está aquí, te va a dar nueva fuerza en esta mañana. Vas a salir, hermano, en victoria. Vas a salir creyéndole a Dios, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder, es la que lo cambia todo. Vivimos por la palabra, hermano. Usted tiene que declarar la palabra, tiene que disfrutarla, tiene que anhelarla, tiene que desearla, la palabra de Dios. Es el alimento a mi espíritu,
a mi alma que me hace resurgir, que me levanta del muladar, bendito sea Dios, del fracaso, de la tristeza, de la amargura. Para eso está el poder de Dios. A eso vino el Espíritu Santo, a fortalecernos para que sigamos avanzando, aleluya, a la venida de Cristo, hasta el día que estemos con Él. Si Cristo no viene antes, Padre, dame la fuerza para seguir, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi Dios, tú eres todo para mí. Sí, mi Rey, sí, mi Dios, porque he visto tu gloria y puedo compartir, Señor, como muchos de tus hijos que están aquí, que conocen, Señor, quién eres tú. No hay nada más hermoso que usted predique lo que vive y que usted pueda decirle, hermano querido, yo estuve en tu lugar. ¿Qué crees? Que Dios hace acepción de personas. Lo hizo en mi vida, también te va a levantar. También el Espíritu Santo está para alentarte en los momentos difíciles, duros. Y estábamos velando a nuestra hija Olga en el 2002 y Dios nos había fortalecido a mí y a mi esposa de una manera que nosotros alentábamos a los que iban. ¿Sabe? Eso lo hizo el Señor. El Espíritu Santo te va a dar fuerzas. No lo vamos a hacer por nuestra fuerza. No es por tu intelecto ni tu preparación teológica, es porque te humille, es porque realmente dependemos de Él. Nosotros dependemos de Dios, necesitamos la guía de Dios, necesitamos realmente el mover del Espíritu Santo en una iglesia poderosa donde haya sanidad, milagro, restauración, restitución. La iglesia del Señor es una iglesia viva, es una iglesia poderosa, es una iglesia donde Él se mueve, donde Él transforma los corazones, donde Él cambia el lamento en baile. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el poder de Dios que está manifestándose en este tiempo. Aleluya. Oh, Rabacandalaya. El Señor en esta mañana sople sobre tu espíritu y te fortalezca. Quizás viniste debilitado, angustiado, triste, sin esperanza, pero Dios hoy va a soplar sobre ti. Él va a soplar, aleluya, ese aliento que te va a levantar y te va a traer esperanza y convicción de que Dios se encargará y Él va a revertir y toda maldición sobre tu vida se convertirá en bendición. Dice el Salmo 30, versículo 11. Has cambiado, oh Señor, mi lamento en baile. Señor, te doy gracias. Porque el Señor terminó mi silicio, tú me diste gozo, tú me diste paz, tú me diste una nueva vida, Señor. Ahora sé, Padre, a dónde tengo que ir, aunque muchas veces me debilito, aunque fallo, Señor, aunque no soy digno muchas veces de ser tu siervo, pero te doy gracias, aleluya, porque puedo reconocer que apartado de ti nada podré lograr en esta vida. Nada, Señor. Como dice San Juan 15, versículo 5, apartados de mí nada podréis hacer. ¿Sabe, hermano? Para eso Dios te trajo, para alentarte, para ministrarte, para decirte que no todo está perdido. Si tú confías en Dios, si tú le buscares de todo corazón, no solamente cuando tengas problemas, conflictos, de todo corazón. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Tengo planes diferentes, dice Dios. Tengo planes de paz, tengo planes de bien. Tengo otros planes. No quiero que andes subyugado por el diablo. No quiero que el diablo te use como felpudo, que te pisotee. No, tengo otros planes para ti. Tengo planes de bien, planes de paz, planes de libertad, planes de sanidad, planes de gozo, de alegría. Tengo un nivel mayor para ti, para tu familia, para tu descendencia. Pero me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. No en la carne. No porque esta alabanza me encanta, la voy a cantar con más énfasis. No, Señor, yo te adoro en espíritu y en verdad. Que realmente lo que yo entone y lo que yo, Señor, lo haga con entendimiento. Eso es fortalecerse en Dios. Y te quebranta y se te caen las lágrimas y no sabes por qué. Porque Dios te está ministrando.
Porque el Espíritu Santo está operando sobre tu vida. ¿Sabe cuánta gente hay impaciente? ¿Y por qué todavía mis hijos no se convirtieron? ¿Y por qué mis padres todavía no? Solamente séle fiel tú al Señor. Enfócate en tu vida porque el resto lo hará Él. Porque el que cambia vidas es el Espíritu Santo, no nosotros. Yo no voy a convencer a mi familia porque ponga Canal Luz todo el día en mi casa, Canal Enlace, que ponga alabanza, y yo realmente no cambié. Tiene que haber un cambio. De tu vida tiene que emanar la presencia de Dios. El fluir del Espíritu Santo tiene que ministrar tu vida. Y a través de tu vida ministra a los que están contigo. Esa es la diferencia. La diferencia no es lo que digo, sino lo que yo hago. Esa es la diferencia. Ahí usted va a ver la victoria. Ahí usted va a ver el poder de Dios en acción. Fortaleceos en mí, dijo el Padre, y en el poder de mi fuerza. ¿Sabe qué hermoso cuando uno viene cansado? Y vos decís, Señor, ya no puedo más. Ya no sé qué hacer con esta situación. Señor, ayúdame porque no entiendo, no puedo. Y dice su palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, dijo Jesús, todos los trabajados y cargados, y yo le daré descanso. Esas son las fuerzas, hermano. La fuerza que vos no podés llevar tu carga, la va a llevar Él. Pero para eso tengo que confiar en Él. Y tengo que decirle, Señor, yo no puedo con esto. Señor, esto me puede. Señor, ya no sé cómo seguir. Y Dios te va a dar la fuerza. Pero si usted o yo me creo que no necesito nada de Dios, seguirás así. Y en vez de ir elevándote, te vas a ir enterrando, porque el mismo peso que llevas, hermano, no te va a dejar florecer, te va a ir marchitando. Por eso es necesario confiar en Dios y esperar en Él y depender de Él. No lo hagas en tus fuerzas. ¿Sabes para qué tenés que usar las fuerzas, hermano? Para buscar a Dios. Tus fuerzas naturales para vivir para Él, para adorarle a Él, para hacer testimonio donde quiera que andes. Para eso son las fuerzas naturales. Sí, también para trabajar en lo secular, para ayudar a alguien, pero también para buscarte a ti, para depender de ti, para saber, Señor, que tú estás aquí. Mira tu iglesia, Señor, cómo está floreciendo. Yo sé que voy a ver lo que tú me mostraste un día, Señor. Sé que vas a seguir abriendo puertas. Sí, Señor, yo sé que tú vas a abrir puertas porque la obra es tuya, no es de ningún hombre. Y tú no mientes. A veces yo temía y decía, Señor, si yo no estoy preparado, no tengo capacidad. Pero Dios al que llama capacita, instruye. Mire, hermano, usted no mire su condición, mira al que lo llamó. Porque yo voy a Él. Porque yo voy a mi papá y le digo, Señor, tú me llamaste. Tú, Señor. Y yo acudí a tu llamado. No hay nada más glorioso que servirte. No hay nada más precioso, Señor, que ser tu siervo. No hay nada más lindo, Señor, que ver las vidas, Señor, tocadas, transformadas, bendecidas, desatadas como lo hiciste conmigo. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Cristo quiere hacer con tu vida. Él te quiere renovar. Él quiere darte las fuerzas del búfalo. En esta mañana, si tú realmente te pones en las manos de Él y deja tus fuerzas de lado y empezá a depender de Dios, empezá a confiar en Él. No tengo trabajo, Señor, me recuerdo. Un día no había lugar para mí. Estaba en una empresa y eran 70 personas y éramos 77 y solamente iban 70 y yo no entraba porque yo era el último orejón del tarro. Y no había lugar para mí. Y me recuerdo que me dijeron, discúlpame Fernández, pero bueno, quedaste afuera de la lista. Y me acuerdo que me volví a mi casa y me puse a llorar como un niño. Recién caminaba con Dios, entre comillas, porque iba a la iglesia, no conocía yo al Señor. Pero sí Dios por su misericordia me mostró su poder. Y le dije, Señor, tú sabes que yo necesito ese trabajo. Teníamos que viajar a Buenos Aires. Pasaron 3 días. Y me acuerdo que había llorado, había hablado con mi papá así cara a cara, porque yo cuando hablo con Dios cara a cara, para mí, cuando le hablo al cielo, al firmamento, para mí Dios está ahí y Él me escucha. O cuando estoy orando solo, yo sé que Él está ahí, aunque no lo vea, yo lo puedo sentir. Ese es el poder de Dios, ahí yo me fortalezco. Y sabe, hermano querido,
Al tercer día golpearon las manos de mi casa. Y el mismo que me había dicho que no había lugar para mí me fue a buscar porque yo iba a la primera tanda, tenía que viajar. Todo eso lo revirtió mi Dios. Pero tuve que ir a su presencia, tuve que llorar, le tuve que decir, Señor, yo lo necesito. Y Dios se encargó, no sé cómo lo hizo, pero Él lo hizo. Confíe en Dios, espere en Dios. No se apresure, no busque en el hombre. Espere en Dios. Dios toca a las personas. Dios transforma a un Satanás. Aleluya. Espera la orden del Señor. Él no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Entienda esto, iglesia. Nosotros somos un pueblo adquirido por Él, escogido por el Creador de los cielos y de la tierra. No estamos solos. Si usted conoce a Dios, si Dios a usted lo llamó, usted sabe de lo que le estoy hablando. Usted va a tener una seguridad y una fortaleza que solamente te la puede dar el poderoso de Israel. Él es el único que te va a alentar cuando todos se vayan, cuando todos te abandonen. Así hizo Eleazar, así le pasó a Sama, pero el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Que ese espíritu repose hoy en ti. Ese es el espíritu que te va a dar la fuerza cuando ya no las tengas. Ese es el que va a hacer que levantes vuelo como las águilas. Deja de mirar al hombre. Deja de mirar a los costados. Empieza a buscar a aquel que es digno de toda gloria. Empieza a buscar a aquel que va a revertir toda maldición. Empieza a buscar a aquel que se levantó de los muertos, que ni la muerte lo pudo parar. En Él tenemos que confiar. En Él lo tenemos que fortalecer. A Él le tenemos que creer. A Él, solamente a Él. Alabado sea su nombre. Bendita sea la gloria de mi Padre. Fortalecete en el Señor. Pedile a Dios lo que necesites y que Él realmente en esta mañana pueda agradarse de tu petición, de tu necesidad. Quizás sea algo imposible, pero aquí está el Dios de los posibles. Aquí está el que sigue haciendo maravillas. Aquí está el que un día tocará la trompeta y estaremos en una nube cara a cara con Él. Su Espíritu Santo yo lo puedo sentir. Su presencia está aquí. No te afanes ni te turbes por las cosas materiales. Preocúpate. Búscale. Como dice Mateo 6:33. Primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Él lo añadirá. No te afanes por las cosas pasajeras, terrenales. Hoy las tengo y mañana no. O al rato quizás ya no la tenga. Hacé tesoro en el cielo. Busca el reino de Dios. Eso es equiparse. Eso verdaderamente es entender. Tener la armadura de Dios. La armadura de Dios me hace enfocar en sus cosas. En que yo sé que estoy de paso en esta tierra. Y sé que lo que viene de parte de mi papá es bueno. Muy bueno. Porque es la eternidad. Hay dos eternidades, la del infierno y la del cielo. Esto no es mentira. Esto es una realidad. El Señor te ama. El Señor quiere que tú realmente le conozcas y que en esta mañana seas fortalecido por Él. Quizás tengas algún problema, alguna debilidad, algún vicio, algo, cigarrillo, droga, alcohol, pornografía. Él te quiere fortalecer, ¿sabe para qué? Para que eso se rompa. Para que eso realmente sea quebrado. Y te habla una persona que estuvo atado por años a la inmundicia. Y cada vez que pasaba, ni quería pasar adelante. Porque yo me sentía tan sucio. Pero Dios sabía que yo no podía con mi fuerza. Hasta que le conocí. Porque Él me mostró que no era yo, era Él en mí. Y me hizo libre. Y rompió las maldiciones que me ataban por años. Eso es lo que quiere hacer Dios con usted. Él quiere darte las fuerzas que te faltan esta mañana. No sé qué te estará pasando, no sé cuál será tu deseo. Tus limitaciones, Dios las sabe. Lo único que te voy a decir en esta mañana es que la presencia de Dios está acá para darte fuerzas, para alentarte, porque Él nunca te desechó. Él vino a buscarte
Él te trajo, no para que te vayas y sigas haciendo la misma vida de siempre, sino para que tu vida sea transformada en un nuevo hombre, en una nueva mujer, donde el orgullo cae por tierra, la soberbia, la altivez, todo lo que no es de Dios se desvanece. En el nombre de Jesús, porque dice el Salmo 138, versículo 6, que tu Padre le das gracias a los humildes y resiste a los soberbios. Hermano querido, tiene que resistir. Usted tiene que realmente, al diablo tiene que resistir y echarlo fuera de su vida. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, estad sobrios, firmes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que Dios quiere decirte. Sé sobrio, sé templado, sé una persona firme. Segunda de Timoteo 1:7 dice Dios, no te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Este es el Espíritu Santo que tiene que morar en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque mora en esta casa, porque el dueño de esta casa es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que cambió mi vida, que sanó mi vida, restauró mi vida. También lo quiere hacer con la tuya. Él no hace diferencia, Él no hace acepciones. Él quiere manifestarse en tu vida, pero cuando tu vida se abra ese corazón, dice Apocalipsis 3:20, yo en esta mañana estoy en la puerta de tu corazón, golpeando a través de mi palabra. Si oyeres hoy la voz de Dios y abrieres tu corazón, entrará Él con toda su fuerza y tu vida será mudada en otro hombre, en otra mujer. Eso es lo que hará Dios. Usted que llora por las noches, usted que no puede conciliar el sueño, usted que vive del pasado, que el diablo viene y te atormenta y te dice que es un fracasado, una fracasada, que no vas a lograr nada, que te robó los sueños, que te robó la esperanza, aún de tus hijos. Quiero decirte que el diablo es un mentiroso y un vencido. Y Dios en esta mañana te renueva la fe, te renueva la fuerza. Él está aquí para renovarte, hombre, mujer. Y para decirte que verás su gloria, si realmente le puedes creer. Porque al que cree, Marcos 9:23, todo le es posible en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, por tu obra. Te doy gracias por tu iglesia en esta mañana. Yo le voy a pedir a mis hermanos que puedan pasar. Yo bendigo, Señor, cada uno de tus hijos. Gracias por todos los que has traído en este día. Y aún los que no han venido, sé que tú los alcanzarás. Sé que hay muchas almas que vendrán porque tú las llamaste, porque tú la escogiste y el tiempo es tuyo. Pero quiero decirte algo. Hay muchas almas que todavía no han llegado, pero vienen en camino. Porque esas almas, el Señor también las necesita. Y Dios se va a glorificar en cada una de ellas. Sean niños, adolescentes, grandes, ancianos, Él no hace acepción. Y dele gloria a Dios. Quizás usted esté desesperanzado y diga, tengo a mi hijo que está perdido en la droga, en el alcohol, en el robo. Usted créale a Dios. Fortalézcase en Él y usted verá su gloria. Pelea por tus nietos para que el diablo no te los robe. Por más que te lo muestre que andan en la esquina, que andan delinquiendo, usted fortalézcase en el Señor y en el poder de su palabra. Y usted va a ver como uno a uno Dios lo va a traer. Porque ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios de la justicia. Ese es el Dios que en esta mañana te renueva la fuerza, la fe, la esperanza y te dice, levántate, iglesia, yo pelearé por ti, aleluya, y verás mi victoria. Él es la garantía, la palabra de Dios es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía, aleluya, de todo lo que está escrito y lo que la iglesia ha creído del Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te doy, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Todo aquello que se puedan poner de pie.